Bienvenidos, queridos hermanos. Hoy celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, la última fiesta pascual. Este ha sido un largo camino para hoy llegar a celebrar lo que es la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias de nuevo por permitirnos llegar a los hogares y poder compartir tu palabra con mis hermanos. Envía, Señor, tu Espíritu. Renueva nuestros corazones para que nosotros siempre seamos fieles hacia ti. Y a ti, Mamita María, te suplicamos que intercedas por nosotros los pecadores. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 11 al 17. Pero la gente lo supo y partieron tras él. Jesús los acogió y volvió a hablarles del reino de Dios, mientras devolvía la salud a los que necesitaban ser atendidos. El día comenzaba a declinar, los 12 se acercaron para decirle: despide a la gente para que se busquen alojamiento y comida en las aldeas y pueblecitos de los alrededores, porque aquí estamos lejos de todo. Jesús les contestó: denles ustedes mismos de comer. Ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. ¿O desearías tal vez que vayamos nosotros a comprar alimento para todo este gentío? De hecho, había unos 5,000 hombres, pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan sentar a la gente en grupos de 50. Así lo hicieron los discípulos y todos se sentaron. Jesús entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo y pronunció la bendición, los partió y se los entregó a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Después se recogieron los pedazos que habían sobrado y llenaron 12 canastos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Mateo 4:4 dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hoy quiero comenzar con el versículo 13 del Evangelio de San Lucas. Jesús les contestó: denle ustedes de comer. Ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes o 2 pescados. ¿O desearías tal vez que vayamos nosotros a comprar alimentos para todo este gentío? El Señor dice: denle ustedes de comer. ¿Y quiénes son los encargados de darnos de comer? Los sacerdotes, los diáconos, las monjas, cuando ellos, en el caso del sacerdote, la homilía. También en el diácono sería la homilía. Pero en una monja, en un predicador, es la predicación que ellos tienen, a través de la palabra del Señor. Entonces, hoy el Señor nos invita a que participemos, siendo parte de esa mesa del Señor en la tierra, para poder comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque es un evangelio que nos va a ir enseñando poco a poco quiénes deben de darnos de comer. Es el sacerdote. ¿Por qué? Porque ha sido ungido, que el Señor ha querido elegir para que pueda darnos de comer. Entonces, si nosotros lo vemos en el Evangelio de Lucas, pero en el 22:7 en adelante, vamos a ver de que el Señor dijo: llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que se debía sacrificar el cordero
de Pascua. Es la fiesta que se celebraba en el Antiguo Testamento, que era a través de lo que hacían los sacerdotes, sacrificando animales. Pero el Señor hoy nos dice a nosotros de que Él iba a entregar su vida y que Él sería el Cordero de Dios, que entregaría la vida por nosotros los pecadores. Si nosotros lo leemos en el Éxodo capítulo 12, de 1 en adelante, lo vamos a ir comprendiendo, sabiendo que esto ya estaba enseñado, pero que se iba a cumplir en el Nuevo Testamento. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón: en el país de Egipto, este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero de los meses del año. Hablen a la comunidad de Israel y díganle: el día 10º de este mes tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa, un cordero. Por eso San Juan 1:29 dice que cuando vio al Señor Jesús venir, San Juan dijo: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Entonces, ese Cordero que se sacrificaba en el Antiguo Testamento pasa a ser nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, porque se estaba cumpliendo lo que el Señor nos pedía. Por eso San Juan, al ver a Jesús, dice: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo, porque nos iba a liberar del pecado. Por eso el amor de nuestro Dios es tan grande que en San Juan 3:16 nos lo aclara y nos va enseñando, que dice: así mismo amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese Cordero que iba a ser sacrificado, la vida de nuestro Señor Jesucristo, que iba a entregar su vida por nosotros, era el que se iba a convertir hoy lo que el sacerdote consagra durante la misa, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, la sagrada hostia, que para nosotros los católicos es el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso cuando Él celebra la última cena, dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Por eso, veamos lo que dice en Lucas 22:19 en adelante. San Lucas 22:19 nos enseña: después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Recuerda que el sacerdote, cuando él está ofreciendo el sacrificio en el altar, dice: este es mi cuerpo. Y él dice que hagan esto en memoria mía. Por eso nosotros lo seguimos celebrando según como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, como Él quiso. No es que sea un símbolo, como muchos hermanos enseñan, o que otros se dan el lujo de decir de que una vez por mes lo van a celebrar, la cena del Señor, y se burlan del Señor. Porque solamente el sacerdote, el escogido, el ungido de Cristo en la tierra,
es el que tiene el poder para hacer esa transición en la conversión del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso dice él, hagan eso en memoria mía. Porque eso ya estaba establecido. Desde Hebreos 10:1 en adelante nos enseña. El Señor, la religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir. Iba a venir. Cuando Cristo iba a venir, Él iba a entregar su vida y se convertiría en ese Cordero que nos daría el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero no la verdadera figura de las cosas. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecer año tras año, a los sacrificios, porque había que sacrificar animales. Aquí no. Aquí dice el Señor que Él se entrega. Por eso dice el Señor, por eso al entrar Cristo en el mundo, dice, cuando ya Cristo ha nacido y ha evangelizado y ahora es condenado a la muerte. Dice nuestro Señor Jesucristo, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. Y sigue diciendo el Señor, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, aquí estoy yo, oh Dios, como en un capítulo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad. Entonces, es para hacer la voluntad del Señor cuando nosotros somos partícipes de la mesa del Señor. Y por eso el Señor sigue diciendo que si es la voluntad del Señor que nosotros sigamos celebrando en la Santa Misa el cuerpo y la sangre de Cristo, porque Él en San Lucas 24, dice, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde, quédate con nosotros, el Señor está con nosotros ahora. Entonces, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. El Señor se ha quedado ahí, en ese cuerpo y sangre, cuando el sacerdote le dice, este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo. Se ha querido quedar entre nosotros. ¿Por qué? Porque también hizo lo mismo. Mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Lo mismo que hace hoy nuestro sacerdote. Pronuncia la bendición, lo parte y luego lo comparte a nosotros. Lo mismo lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas 22:19, donde el Señor está diciendo, después tomó pan y dando gracias lo partió. Lo mismo que el Señor nos estaba dando, el pan. Pero no es el pan de la tienda, el que después de un día ya se echó a perder, no. No es un pan material, sino que es un pan que viene del cielo. En esa transformación en el cuerpo de Cristo. Es un pan espiritual para nosotros. Y por eso Él dice,
Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo, esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Entonces, esa es una nueva alianza que el Señor había hecho con nosotros. Y por eso, en el Evangelio de San Marcos, también nos lo vuelve a recordar San Marcos 14, 10. 14, 22 en adelante. Durante la comida Jesús tomó pan y nos vuelve a referirnos de pan. Y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias, se lo entregó y todos bebieron de él. Y les dijo, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por muchos. O sea que por todos nosotros los pecadores. Por eso el Señor nos lo ha hecho. Entonces nos lo ha enseñado en San Marcos, San Juan, en Lucas, en Mateo. Pero veamos cómo nos lo dice ahora en San Juan 6:51. En San Juan 6:51 dice el Señor, yo soy el pan vivo, es un pan que está vivo, que no es como lo que celebran los otros hermanos, que se la celebran una cada mes o cuando ellos quieren, que no tiene valor. Pero el que celebra nuestro sacerdote dice, yo soy el pan vivo. ¿Por qué? Porque está vivo, que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá, el que coma. Por eso si nosotros vamos a misa, pero no comulgamos, es porque no queremos tener vida para siempre. Y el Señor dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. Entonces el Señor se está ofreciendo a sí mismo. Pero a veces nosotros no queremos hacer caso o entenderle al Señor cuando Él nos dice, yo soy el pan vivo que ha bajado, el que coma de este pan vivirá para siempre. Pero a veces nosotros no queremos hacerlo. Por eso es que no comulgamos, por eso a veces no vamos a misa o llegamos tarde a la misa. Y creemos que comulgar es como si comiéramos en casa. Y no es así. Por eso vemos muchos de nosotros los católicos que nos hemos convertido solamente en comestibles, en comer, en que no importa cómo estemos viviendo, como quiera, el Señor es misericordioso, decimos. Pero la realidad es de que nosotros no debemos de comulgar de esa manera. Porque si no estamos condenándonos a nosotros mismos si vivimos en pecado, si vivimos disgustados con el prójimo, con nuestros parientes. Tenemos que vivir. Entonces, la comunión es estar unido al Señor. Y la comunión es pensar como Dios pensó, como Jesús pensó. La comunión es vivir como Jesús vivió. Y la comunión debe de ser ese cuerpo sagrado del Señor, es amar como Él nos ha amado. Por eso es que el Señor nos dice
claramente a nosotros que debemos de tomar el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? ¿Porque lo queramos hacer o porque realmente le creemos al Señor? ¿O le creemos a otros hermanos que dicen simplemente que es un símbolo, que no tiene sentido comerse esa galleta, esa oblea, dicen? Pero el Señor nos enseña claramente en Hebreos 10:10 en adelante, dice, esta voluntad de Dios, ¿de qué habla? Fíjese que es Dios el que nos está hablando a nosotros. Es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una sola. Por eso, esa es la voluntad del Señor. Que seamos santificados en el cuerpo del Señor. Cuando nosotros tomamos el cuerpo del Señor, permanecerá en nosotros, vivirá en nosotros, pero dejará de estar en nosotros cuando explotemos, no cambiemos nuestro carácter, vivamos enojados, vivamos peleando o diciendo malas palabras, ofendiendo al prójimo. Ahí hemos perdido la gracia que el Señor nos ha dado. Esa santificación que el Señor quiere en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso dice el Evangelio de Lucas 24:31, nos enseña. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. En ese momento, cuando nosotros meditemos el porqué de nuestra vida debemos de tomar el cuerpo y la sangre de Cristo, se nos van a abrir los ojos. Entonces, esa manera de aún pensar de que vivimos como nosotros queremos y no hemos aprendido a vivir como Dios quiere, ese día que nosotros empezamos a vivir como Dios nos lo pide, se nos van a abrir los ojos. Porque es lo que el Señor quiere. Por eso, Génesis 14:18 nos dice, pero primero vayamos al Éxodo 14, a 16:4 en adelante. Pero Yahvé dijo a Moisés, ahora les hago llover pan del cielo. Salga el pueblo y recoja lo que necesita para cada día. Es lo mismito que está diciendo San Juan 6:50. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y por eso, San Pablo en 1 Corintios 11:23 nos enseña yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Es lo que hemos ido repasando, que el Señor toma pan y lo que mismo que hace hoy el sacerdote, toma el pan. Y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hace con la copa. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que lo beban, háganlo en memoria mía. Entonces, el Señor nos invita a nosotros a ser partícipes del cuerpo y la sangre de Cristo.
porque es lo que hoy nos pide el Señor. Por eso, 1 Corintios 10, 16 dice, vamos a leerlo de aquí, les hablo como personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que le voy a decir. Nos habla como personas que razonamos, que pensamos, que si a veces vamos a ir a tomar la comunión sabiendo que estamos en pecado, nos estamos condenando a nosotros mismos. Tenemos que llevar una vida de gracia. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. ¿Lo ve? Que esa es una comunión que nosotros tenemos con el Señor. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Así muchos formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Por eso el Señor nos dice en San Juan 6:48, San Juan 6:48, el Señor nos enseña, yo soy el pan de vida. Él nos enseña que Él es el pan de vida. Y si el Señor nos está enseñando que Él es el pan de vida, es porque ha venido del cielo. ¿Se recuerda el Éxodo 16:4? Que le había dicho a Moisés, haré llover maná del cielo. Y ellos salieron a recoger. Y aquí el Señor está diciendo, yo soy el pan de vida. Por eso en Génesis 14:18 nos enseña a nosotros. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Lo mismo está haciendo Jesús. Ha venido del cielo y ha bendecido el pan y el vino. ¿Quiénes lo hacen hoy? ¿Qué iglesia lo hace hoy? La única y verdadera que nuestro Señor Jesucristo fundó, la Iglesia Católica. Porque bendice nuestro sacerdote el pan y el vino. Porque no cualquiera lo puede hacer. Solo puede hacerlo el sacerdote. Por eso, San Juan 6:53 dice, Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Por eso, aquellos hermanos que van a misa y no comulgan, no quieren tener vida eterna. Quieren apartarse del Señor. Y en el 54 nos enseña que el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Pero si nosotros hemos creído. Si nosotros realmente hemos tomado la conciencia de cómo ir a comulgar. Porque el Señor nos sigue diciendo, mi carne es verdadera comida y mi sangre una verdadera bebida. Que no hay mentira, que no es ningún símbolo como otros hermanos enseñan. O es un invento. No, el Señor ha sido bien claro, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Por eso les decía de que cuando tomemos al Señor Jesucristo, la gracia estará en nosotros, pero que la vamos a perder cuando nosotros nos decidamos a cometer pecado. No importa el pecado que usted cometa, de mal humor, de malos ojos o de malas palabras, no importa. Pero el Señor es bien, es grande con eso. Por eso dice, como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre. Así, quien me coma vivirá por mí. Debemos de vivir por el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y en el 60 nos dice,
Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Claramente que es duro. Por eso hay hermanos que enseñan que es un símbolo, que es una oblea, que es un invento. ¿Por qué? Porque para ellos es difícil. Ellos no tienen la potestad para poder darles a sus seguidores ese pan de vida eterna. No la tienen, solo los sacerdotes que están dentro de la Iglesia Católica. Y el Señor dice bien claro, porque el Señor sabe muy bien pero hay entre ustedes algunos que no creen. Y ustedes ya los conocen, ya saben quiénes son. Por eso, en el 66, hoy el Señor nos pregunta, a partir de entonces, muchos de los discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. No ha habido muchos que dicen, antes cuando era católico, yo comía eso, pero ahorita ya no, ahorita ya soy salvo. Tonto, se dejó engañar. Y en el 67 dice, Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Y hoy el Señor nos pregunta a nosotros, ¿queremos marcharnos? ¿Queremos irnos a una secta? ¿O queremos permanecer donde está el cuerpo y la sangre de Cristo que nos dará vida eterna? Entonces, Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Lo que nos ha dicho el Señor es verdadero, es único. Por eso es que el Señor nos invita. Y por eso hoy nosotros tenemos esa capacidad, como decía el 1 Corintios 10:15, les hablo como personas sensatas. Que hoy sabemos lo que es el Señor. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y si nosotros creemos y sabemos, entonces, queridos hermanos, escuchemos lo que nos dice Santiago 1:21. Vamos a leerlo de 19. Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. Pues el 21, por eso, rechacen la impureza, los pecados, el odio, el rencor, la borrachera, la brujería, las malas palabras, las malas miradas y muchos más pecados. Dice el Señor, por eso rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes que tiene poder para salvarnos. Que el Señor, que es todopoderoso, nos ayude a seguir trabajando por el Señor y nos guíe siempre. Que el cuerpo y la sangre de Cristo, cada vez que podamos tomarlo, vayamos procurando tener la vida eterna. Y a ti, mamita María, te pedimos siempre que intercedas por nosotros los pecadores. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén.